contacto, amigos de BPI TV. Cuando son las 11:29 de la mañana nos encontramos en vivo. Me encuentro con diferentes sectores sindicalistas quienes el día de hoy denuncian diferentes violaciones a los derechos de los trabajadores y también las precarias condiciones de trabajo y la crisis que vive Venezuela. Acá a mi lado se encuentra Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, para que nos comente un poco sobre esta asamblea que han tenido el día de hoy y que están denunciando. Bueno, lo primero que debo destacar es que el día de hoy estamos en esta asamblea los sectores más importantes del país. En el caso de lo educativo, tanto el magisterio como educación superior, presentes distintos sectores de la administración pública, sector privado y por supuesto el sector salud. Y estamos haciendo un análisis de los distintos sectores que lo estamos activando por el hecho de que nos sumamos a la protesta del magisterio venezolano y por supuesto igualmente cuando se incorporen los profesores universitarios van a la misma situación, o sea, al mismo conflicto, y ante la grave crisis social que estamos viviendo como trabajadores, donde no hay solución al problema económico, no nos queda a nosotros más que reaccionar como trabajadores. Esto va más allá del problema, digamos, político, o sea, de si eres comunista o eres capitalista o eres de la izquierda o de la derecha. Hay un problema profundo en el país que nos viene afectando. El tema del salario, bueno, si no hay salario, se acaba con la familia. Y eso es producto de la mala política que ha llevado en este caso el gobierno presidido por Nicolás Maduro. Hasta este momento no se dan soluciones a la gente, al ciudadano. Y desde este punto de vista, los trabajadores también entramos en defensa de la familia y por supuesto nos unimos a las distintas comunidades para el reclamo social y toda esa gama de problemas que tenemos. Ante ese hecho, por supuesto, los trabajadores tenemos distintas acciones. Nos estamos preparando primero para ir a las bases, porque necesariamente tenemos que ir allá abajo a seguir con las asambleas, ir a los portones de las empresas para motivar y llamar a la clase obrera venezolana, a la clase trabajadora, a reaccionar contra esta crisis social que nunca atiende los verdaderos problemas del ciudadano y en este caso de los trabajadores. Aquí todo está en otro nivel. El problema de la gente como el hambre, de eso no tiene solución ni tiene ningún tipo de respuesta. El problema del salario no tiene respuesta. Nadie quiere hablar, digamos, lo que le corresponde establecer las normas para un salario justo. En Venezuela no se está hablando en este momento de eso. Ante ese hecho, nosotros vamos a impulsar leyes que ya están en la Asamblea Nacional, como la de la libertad sindical, que sabemos que es violada y violentada en el país. Igualmente la ley de dignificación del salario que se encuentran en la Asamblea Nacional, que ahora se hace más interesante esto por el hecho de que la bancada comunista se va a incorporar a la Asamblea Nacional. Igualmente, los trabajadores nos preparamos y hacemos el llamado en este momento a una gran cumbre nacional, sindical y gremial, donde nos encontremos todos, donde vengan los distintos sectores del país para establecer una hoja de ruta real para enfrentar la profunda crisis que estamos viviendo y que nadie nos ofrece en este momento una solución. Ahora, señor Zambrano, usted indicaba pues que continuarán con estas asambleas, que realizarán esta cumbre para fijar una hoja de ruta. ¿Esta hoja de ruta incluye alguna otra acción más allá de la calle? Estas protestas incluso ya llevan un poco más de un año, no han obtenido respuesta. ¿Qué medida buscarán para llamar la atención de las autoridades competentes y que les brinden respuesta pues con respecto a lo que ustedes exigen? Bueno, fíjate, nosotros nunca vamos a abandonar la calle, es lo primero que tenemos que destacar. Y eso es una de las cosas que estamos discutiendo, la importancia que tiene la lucha pacífica. Que a veces, digamos, mucha gente que se siente triste, que se siente, en este caso, desconcertada, dice, bueno, vamos a volver a la calle. No, es la lucha de todos. El pueblo venezolano tiene que entender en este momento que si todos nos ponemos de acuerdo, tanto trabajadores como las comunidades, como la gente que vive en cualquier sitio del país, para salir, para enfrentar esta crisis más allá, digamos, de
de todo lo que puede existir en el momento, en el sentido de lo político, para hablar más claro, de los partidistas, y que nosotros como ciudadanos entendamos que en nuestras manos está la solución de la crisis del país. Pero si nos quedamos hablando, criticando como permanentemente, tú lo ves, tú te metes en el metro, tú te metes en el mercado, vas a cualquier sitio y consigues la crítica permanente del ciudadano, pero no ves la acción, porque nosotros vivimos llamando a la gente a la calle. Entonces, estamos estudiando precisamente el cómo logramos la gran movilización de todos los sectores del país. No podemos tener miedo. Pues, ¿qué ha hecho el gobierno en este caso? Bueno, vimos el caso del magisterio, cómo salen los colectivos, disparan delante de las autoridades y eso no tiene ninguna reacción. Yo inclusive le decía a las autoridades que si nosotros los que estamos aquí luchando también podemos hacer lo mismo, sacamos también armamento y disparamos delante de ellos y entonces a nosotros sí nos van a meter presos. Entonces, ante ese hecho, los trabajadores vamos a realizar las cumbres, la gran cumbre nacional sindical, donde tenemos que tomar una gran decisión, donde tenemos que lograr grandes movilizaciones en el país para poder cambiar esta crisis horrible, horrenda, que ha de alguna manera logrado ¿qué? ¿Cuáles son los grandes logros de la crisis? Bueno, que la gente se vaya del país, que los trabajadores no tengan cómo pagar el pasaje. ¿Cómo es posible que hasta este momento el gobierno representado en Maduro no le haya dado respuestas salariales al pueblo trabajador? O sea, vivimos una situación cada día más difícil y sabemos que los periodistas lo dicen permanentemente, pero nosotros los recursos que tenemos es precisamente no cansarnos, no rendirnos. Señor Zambrano, lunes y martes se han visto agresiones a los profesionales de la educación. ¿Qué información se tiene al respecto sobre estas personas que fueron agredidas? Y el día de ayer también se introdujo una propuesta a la Asamblea Nacional para tratar el tema de la emergencia en el sector educativo y de hecho estuvo en esa protesta diferentes gremios. ¿Qué información nos puede dar al respecto? Bueno, fíjate, tenemos una compañera que fue agredida, golpeada por los paramilitares del gobierno, y la compañera, bueno, eso le causa un problema psiquiátrico. Lo que pasó son hombres agrediendo a una mujer, grupos de hombres agrediendo a una mujer, que eso es cobardía. Y eso, de paso, es apoyado por la propia, digamos, y es una crítica que le hago a la PNB, a la Guardia Nacional. ¿Hasta cuándo ellos van a permitir eso? ¿Hasta cuándo van a permitir que estos sujetos paramilitares armados salgan y golpeen a los trabajadores, golpeen al que protesta, golpeen al que reclama ante una crisis tan profunda, la crisis del salario, del agua, de la luz, de todo lo que puede existir en Venezuela, porque es una crisis generalizada? Han acabado con el país, o sea, la política del gobierno ha acabado con Venezuela, y ante eso la gente siempre va a reaccionar. Entonces esos grupos de paramilitares, nosotros tenemos que de alguna manera hacerle entender a los uniformados, que también son trabajadores, que le hacemos un llamado a ese ciudadano que usa uniforme, sea policía, sea del ejército. Ese ciudadano también tiene que de alguna manera ponerle orden a esta situación, porque no pueden seguir sucediendo este tipo de cosas. Cada vez que nos agreden un trabajador, ¿dónde termina? Bueno, en los hospitales. ¿Dónde termina? Con problemas psiquiátricos. ¿Por qué? Por las golpizas que de alguna forma le dan, porque nosotros no tenemos armas, nosotros tenemos la lucha pacífica y precisamente la calle. Ante la situación que se presenta política en este momento, por supuesto nosotros estamos a la espera de la liberación de Rubén González, que está siendo juzgado por un tribunal militar, que es anticonstitucional, que el fiscal general debería de meter preso a los militares que lo juzgaron, a ese tribunal de guerra de Maturín que está jugando a Rubén González. Esos tienen que ir presos porque están violando la Constitución Nacional. El secuestrado es Rubén González. Estamos a la espera de su libertad, porque resulta que no ha cometido ningún delito Rubén González. Tiene que ir a la calle con todos sus derechos, igualmente salir, a hacer lo que tiene que hacer, a defender a su clase, a defender a los trabajadores, a defender a la contratación colectiva, que es lo que ha causado su encarcelamiento, porque Rubén el único delito que ha cometido es la defensa de sus agremiados y es la segunda vez que es encarcelado. Fue encarcelado en el gobierno del difunto presidente Chávez y ahora en el gobierno del que dice que es el presidente obrero, que quedó demostrado en Venezuela que no es presidente obrero, porque cuando la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo va a un país que ha sucedido en 100 años 13 veces,
¿Cómo puede él tildarse de presidente obrero si precisamente la OIT ha venido a Venezuela a constatar las violaciones de los derechos de la clase trabajadora, que también son violaciones a los derechos humanos? Ahora, Pablo, volviendo al tema del magisterio, esta semana también iniciaron las clases en el país. ¿Cómo arrancó este nuevo año escolar? Vamos a entrar con Queta. Si hubo una ausencia de profesores, bien parte porque migraron por la situación que atraviesan en cuanto a los sueldos, y también, por supuesto, la afluencia de estudiantes. ¿Cómo ha sido, si se reincorporaron de manera efectiva a los planteles o si por el contrario no? Sí, Queta Estefani, secretaria de Acta, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. La situación en el magisterio es similar a la situación en las universidades. Y el problema fundamental es que nosotros estamos quedándonos sin estudiantes. El Ejecutivo Nacional no está garantizando el derecho al estudio. El Ejecutivo Nacional lleva por lo menos 3 años que no paga el trabajo de un maestro, porque a mí nadie me va a decir que un salario de 2 a 10 dólares al mes es un salario. No pagan la educación la están sosteniendo maestros, profesores y los trabajadores, profesionales, obreros, empleados de las universidades y de las escuelas. Y en el caso de las escuelas en particular, que es la pregunta que me está haciendo, ya tuvimos el año pasado que no se cumplió el año escolar. Es decir, la orientación que dio Aristóbulo fue que aprobaran a los muchachos, punto. Los apruebas, los pasas de año, pero no le diste la formación. Y lo que establece la Constitución es el derecho a la educación, no el derecho a que te den un papel que diga que tú pasaste de un año a otro sin haberte dado la formación necesaria. Eso es lo que está ocurriendo en las escuelas, y ante la situación también de éxodo forzado, de desplazamiento forzoso de nuestros maestros que se han tenido que ir del país porque no pueden sostener a sus familias ni sostenerse ellos mismos, están inventando a través de la llamada chamba juvenil, improvisar unos maestros, que eso no se puede improvisar y que lo que se van a ocupar es de eso, bueno, de estar en la escuela y entregarle títulos a la gente sin haberlo cursado. Y en la universidad ellos tienen el mismo plan. Hasta ahora nosotros hemos logrado, con todos los problemas que hay en las universidades, con todos los paros que se han tenido que hacer, nosotros hemos logrado en las universidades autónomas y en las universidades experimentales, hemos logrado que se saquen los programas y que cuando damos un título a un muchacho ingeniero es ingeniero. Y si decimos que es abogado, y si es médico, y así es reconocido nacional e internacionalmente. ¿Cuál es el plan del gobierno? Intervenir en febrero las universidades. Entonces, ese es el plan, es decir, esa es una sentencia del TCJ que sacaron, es para eso, para intervenir las universidades, sacar a los profesores y meter también improvisados para hacer lo mismo que han hecho en ese sistema paralelo de universidades, que lo que hace es planes nacionales de formación, también da títulos, pero no da la formación y no los reconocen en ningún lado, porque es una estafa a la juventud venezolana. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es unificar la lucha de los docentes de educación básica, de educación media, de educación inicial y de educación superior, unificar esa lucha, pero también unificarla con el resto de los sectores de trabajadores, porque así como yo considero que yo no tengo un salario y no lo tengo, tampoco lo tiene el compañero, tampoco lo tienen los médicos, ni las enfermeras, ni los trabajadores de salud, ni los de Cancillería, ni los del CNE, ni los de la Asamblea Nacional, ni ninguno. Eso no es un salario es el que a ti te permite sostener a tu familia, y lo que pagan en este momento ni siquiera garantiza el pasaje para que la gente vaya y venga 5 días a la semana al trabajo. El salario está entre 2 y 10 dólares. Porque también, acuérdense que hace un año, cuando aprobaron esa reconversión y pusieron el salario mínimo en 30 dólares, aprovecharon eso para eliminar las tablas, para eliminar toda la convención colectiva, y el gobierno impuso unas tablas que achicaron las interescalas, que aplanaron las interescalas, y que lo que hicieron es empujar el salario hacia abajo, igualar hacia abajo. Luego, a través del mecanismo de inflación que lo provoca el propio gobierno produciendo dinero inorgánico, nos quitaron esos 28 dólares, la diferencia de esos 30 a los 2 dólares que están ganando ahorita. Entonces ahora todo el mundo está con el mismo 2 dólares de hace un año, de antes de que se tomara esa medida, pero sin esas interescalas que se tenían.
es decir, sin contratación colectiva, sin negociación colectiva. Nosotros hoy estamos discutiendo un plan de acción y estamos planteando el llamado Pacto de las Bases, que consiste en la unidad del pueblo venezolano por abajo, de la ciudadanía, porque este es un problema de toda la ciudadanía, no solamente de los que estamos sindicalizados o que estamos en un gremio, sino de todos los trabajadores, porque aquí los trabajadores ninguno gana lo suficiente para comer. Hemos acordado que vamos a hacer unos foros con especialistas en relación con el tema de la dolarización, que es un tema que se está hablando mucho, y vamos a hacer una reunión específica para unificar criterios en relación con cuál es el planteamiento que vamos a hacer como intersectorial en términos del salario que debe recibir un venezolano, porque ese es un tema que se tiene que resolver. El problema de la emergencia humanitaria compleja, el problema del hambre en Venezuela no se resuelve con ayuda. Se resuelve con ayuda lo más inmediato, pero el problema es de ingreso familiar. Y aquí nosotros tenemos que en este país garantizar el ingreso familiar a través del trabajo productivo y del empleo productivo. Y también en la disputa del poder que existe en Venezuela hay distintas propuestas, distintos programas, y nosotros vamos a presentar el nuestro. Y el programa que nosotros vamos a presentar como intersectorial en defensa de los intereses de los trabajadores, que es la inmensa mayoría del país, tiene como piso, y para que lo vayan sabiendo todos de una vez, tiene como piso el programa decente de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el empleo productivo y establece las condiciones mínimas que deben garantizársele a un trabajador, que incluye el poder adquirir la canasta básica, pero que incluye además la seguridad social. Ese es un programa que internacionalmente ha sido aprobado por empleadores, por trabajadores y por estados, porque es tripartita, o sea, la UIT funciona así de manera tripartita, y que aquí se tiene que implementar también. Y de la misma manera que nosotros estamos exigiendo aquí que se cree un consejo tripartito para que se discuta el salario mínimo y todos esos temas se discutan entre empleadores del sector público. Bien, amigos de BPI TV, escuchábamos entonces parte de las declaraciones de una de las representantes del sector de los profesores universitarios, quien pues manifestaba que el día de hoy han realizado una asamblea para discutir diferentes soluciones ante la crisis que vive el país y ante la crisis que viven diferentes sectores en Venezuela. También hace pocos minutos escuchábamos a Pablo Zambrano, quien pues también reiteraba esta información referente a la crisis que vive no solo el sector educativo, sino también el sector salud. Manifestó que van a continuar en las calles denunciando pues todas las precarias condiciones que vive el país. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se ha generado en horas de la mañana. Nosotros desde la ciudad de Caracas despedimos el presente contacto. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.